Buenos días. ¿Me pueden confirmar, por favor, si me están escuchando? Sí, muy buenos días. Muchas, Buenos días. buenos días, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar entonces puntualmente nuestra reunión. Sí, Juliana, dime. Juliana, ¿tienes alguna pregunta antes de iniciar? Y si no, baja la manita, por favor. Bueno. Siempre inicio puntualmente las sesiones porque la idea es que aprovechemos mucho el tiempo. Yo sé que ustedes son personas ocupadas, entonces suelo hacer la sesión a esta hora porque es un poquito más fácil para todas las personas y funciona un poco mejor la herramienta. Bueno, mi nombre es Miriam Vargas y voy a ser su acompañante en este proceso. Permítanme, voy a aceptar. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Le ruego el favor de que lo cierre para que la sesión nos quede bien grabada. Bueno, entonces vamos a trabajar en el día de hoy el inicio del curso de desarrollo de la inteligencia emocional en lo personal y en lo laboral. Como les dije, mi nombre es Miriam Vargas, los voy a acompañar durante estos 25 días aproximadamente que dure el curso. Espero que se sientan muy a gusto y voy a estar muy atenta para despejar todas las inquietudes que ustedes tengan. La agenda que vamos a desarrollar en el día de hoy es, pues, primero revisar un poquito el tema de inducción a la plataforma Territorium. Ya en el día de ayer les mandé un documentico para que hicieran el inicio de manera fácil. Y hoy vamos a hablar un poquito de las otras herramientas que tiene la plataforma y posteriormente vamos a abordar el tema que está contemplado para esta primera unidad. Los temas que vamos a trabajar son las emociones, la clasificación de las emociones, la función de la emoción, la relación de emociones y sentimientos, las emociones a nivel empresarial. Por último, vamos a abordar las evidencias de aprendizaje que tenemos para esta unidad y daremos un espacio para despejar dudas e inquietudes que tengan hasta este momento. Nos corresponde en esta sesión, en esta primera semana, trabajar el resultado de aprendizaje 4, que corresponde a identificar las emociones que experimenta el ser humano mediante la expresión de sentimientos, pensamientos y comportamientos acordes con las exigencias de la convivencia basada en principios y valores humanos. Ese es el resultado de aprendizaje, es decir, el logro que debemos alcanzar en esta primera unidad. Entonces, vamos a abordar un poquito el tema de la plataforma. Lo vamos a hacer someramente para no demorarnos mucho. Ya ustedes tendrán tiempo de explorarla en detalle y de consultar a través del foro de dudas todas las inquietudes que tengan. Lo primero que deben hacer es revisar los anuncios. Los anuncios es el primer pantallazo que ustedes encuentran una vez ingresan al espacio formativo. El segundo espacio que deben revisar es el contenido del curso, que lo encuentran ustedes en el menú al lado izquierdo. Dice contenido, después ustedes en contenido marcan proyecto y ahí en proyecto ustedes se les va a desplegar todos los materiales de estudio y todas las actividades que deben desarrollar desde el primero hasta el último día. Las actividades están disponibles todas. Mi sugerencia es que ustedes las vayan haciendo a medida que vayamos revisando los temas para que no tengan inconvenientes. Ahora, si hay alguien que se considera con el suficiente conocimiento para poder irlas adelantando, puede hacerlo. La única exigencia sería que lo hicieran en el orden en que están planteadas las actividades, es decir,
No me vayan a empezar por la actividad 2 cuando no han desarrollado la 1, porque este curso tiene una secuencia lógica y se necesita el conocimiento de la primera y de la segunda para desarrollar la tercera y así sucesivamente. En este mismo espacio del proyecto, contenido del curso proyecto, encuentran el cronograma. Y en este cronograma ustedes van a encontrar detalladas las fechas de inicio y fin de todas las unidades temáticas de todo el curso. Encuentran también en el menú del curso los foros, que son un espacio en el cual se van a poder comunicar de manera asincrónica conmigo, es decir, no lo vamos a hacer en el mismo tiempo, pero esos foros los tienen ustedes disponibles durante las 24 horas del día. Pueden escribir en cualquier momento. Mi tiempo para dar respuestas son 24 horas en los foros, 48 horas para calificar evidencias. Deben revisar en cada una de las unidades temáticas las evidencias, son las que les aparecen a ustedes como actividades, las van desarrollando una a una. Les ruego, eso sí, el favor de que lean las instrucciones que cada una de ellas trae, porque en las instrucciones ustedes encuentran exactamente la ruta que deben seguir. Espacios de comunicación sincrónica, es decir, que nos encontramos al mismo tiempo, son las sesiones en línea, y un día a la semana vamos a tener sesiones de chat. El chat lo encuentran en la parte de abajo de la plataforma. Va a estar activo únicamente los días martes, de 10 a 11, perdón, de 9 a 10 de la mañana. Y el último espacio que ustedes deben tener en cuenta todo el tiempo es la consulta de sus calificaciones. La consulta de sus calificaciones ustedes la pueden hacer de manera permanente, recordando siempre pues los tiempos que les acabo de decir: 24 horas para los foros, 48 horas hábiles para calificar las evidencias, y lo pueden hacer en el menú del curso. Perdón. En el menú del curso, en el espacio que se denomina portafolio. Allí en portafolio, ustedes pueden dar clic sobre la evidencia que quieren revisar y allí se despliegan tanto la calificación. Buenos días. Buenos días. Se despliega tanto la calificación como los comentarios que su instructora les hace. Es importante siempre revisar los comentarios porque en los comentarios se les hacen las sugerencias de si hay que mejorar algún aspecto. Inicialmente yo les tengo habilitado 2 intentos para el envío de las evidencias, es decir, un primer envío para la primera revisión y uno posterior que ya se encuentra habilitado si hay correcciones a realizar. Si se necesitara un nuevo envío, ustedes me tendrían que solicitar a través del foro de dudas e inquietudes y yo les habilitaría esta nueva posibilidad de mandar las evidencias. Entonces, mi sugerencia por ahora: revisar estos espacios que les acabo de comentar dentro del curso, háganlo tranquilos. Si tienen dudas, obviamente esta es la primera sesión, si tienen dudas tenemos el espacio de dudas e inquietudes para que ustedes me consulten todo lo que quieran. Lo pueden hacer también a través del correo, pero les sugiero hacerlo mejor en el foro de dudas porque así sus preguntas les pueden servir a otros compañeros que de pronto tengan la misma inquietud. Bueno, eso sería, digamos, como una pequeña inducción a la plataforma. Ustedes, como les digo, tienen esta semana para hacer la exploración y para consultar las inquietudes que se vayan presentando. ¿Cómo es el modelo de calificación del SENA? En el SENA se califica resultados de aprendizaje, debe lograrse un resultado de aprendizaje en cada unidad temática y se deben aprobar todos los resultados de aprendizaje que están planificados para el curso. Para este curso tenemos 4 resultados que se desarrollan en 4 unidades temáticas.
¿Cómo se aprueba un RAP? Aprobando las evidencias con una puntuación superior a 71% de la calificación. El RAP suma las dos evidencias y las dos evidencias deben alcanzar el 71% para aprobar. Eso sería A, es decir, aprobar. Si tienen menos de 71 puntos, deben hacer correcciones, porque si la calificación está en D, significaría que es deficiente, tendrían que hacer las correcciones necesarias. Importante aclarar, para que no vayan a cometer errores, es que a quienes me están escribiendo en el chat les ruego un momentico. Quisiera primero hacer la explicación y luego al final de la sesión, como lo planteamos en la agenda, daríamos espacio a las preguntas que queden ya sobre todo el tema. Respecto a las pruebas de conocimiento, entonces, ellas tienen un solo intento, porque son pruebas de conocimiento. Por favor, les solicito revisar primero los materiales antes de presentar las pruebas de conocimiento, porque ellas no se van a volver a reactivar. Las actividades interactivas, por su lado, tienen 3 intentos, pero tengan en cuenta que la calificación que les va a quedar es la del último intento. Es decir, si ustedes perdieron una actividad interactiva y van a volver a intentar, por favor revisen, por favor, quien tiene el micrófono abierto, le ruego que me lo cierre. Las evidencias, las actividades interactivas tienen 3 intentos, pero queda la calificación del último intento. Respecto de las evidencias de producto, que son las actividades en general que tenemos en el curso, sobre estas se pueden hacer ajustes, se pueden hacer mejoras, que estarán basadas en las sugerencias que yo les haga o en los comentarios que les haga una vez las remitan y yo las revise. Importante que desde el primer día del curso ustedes tienen claro cuándo cierran las actividades del curso. Este curso va hasta el día 18 de diciembre, pero el envío de actividades cierra el 16. En el cronograma está claro y en el primer anuncio del curso está claro. Entonces, después del 16 de diciembre a las 12 de la noche ya no van a poder mandar ninguna evidencia, porque el cierre del curso es un poco complejo para el instructor y necesitamos tener el tiempo requerido para que no se vayan a presentar inconvenientes al revisar los juicios de evaluación. Bueno, vamos a iniciar entonces con ya el contenido del curso. En este curso, la competencia que vamos a alcanzar es ofrecer apoyo espiritual y emocional a la persona asistida, respetando contexto, creencias y valores relacionados. Esa es la competencia que se va a alcanzar a través del curso, y eso lo vamos a hacer a través de 4 resultados de aprendizaje. Estos resultados de aprendizaje, como les dije, van a desarrollarse en cada una de las unidades temáticas. El primero será identificar las emociones que experimenta el ser humano mediante la expresión de sentimientos, pensamientos y comportamientos acordes con las exigencias de la convivencia basada en principios y valores. Estos resultados de aprendizaje ustedes los encuentran en el cronograma y en la guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje, que está en el espacio de actividades, ustedes van a encontrar todas las actividades a desarrollar. Entonces es muy importante revisar las guías. El segundo resultado de aprendizaje a alcanzar es considerar la inteligencia emocional como herramienta para superar debilidades y fracasos en el ámbito de las relaciones personales y laborales. Esto será en la unidad 2. El tercero, fortalecer el desarrollo de la inteligencia emocional en la vida personal y laboral mediante la práctica de ejercicios preliminares que nos permitan incrementar el autocontrol, la empatía, el trabajo en equipo y el manejo de conflictos para mantener una sana convivencia. Y el cuarto resultado de aprendizaje será identificar la madurez emocional como el factor que posibilita a un ser humano estabilizar estados emocionales para alcanzar el éxito y lograr la mejor proyección personal y profesional.
Espero que todos estos resultados de aprendizaje los alcancemos y los tengamos muy claros una vez finalicemos el proceso formativo. El curso ya sabemos que se llama Desarrollo de la Inteligencia Personal, de la inteligencia emocional en lo personal y laboral. Hay alguien que está como trabajando en la cocina, le ruego por favor que cierre el micrófono. Este curso de desarrollo de la inteligencia emocional en lo personal y lo laboral les brindará a ustedes herramientas para el desarrollo de su inteligencia emocional, facilitándoles la toma de decisiones coherentes, maduras y conscientes para beneficio propio y el de los demás. Es decir, que este sería el objetivo que se persigue con este proceso formativo. Se propone por el autor Manrique que el concepto de inteligencia emocional se reconoce como el conocimiento necesario para desarrollar la capacidad de motivarse, perseverar, soportar las frustraciones, controlar los impulsos, diferir las gratificaciones, tener empatía y confiar en los demás. Esa sería una definición clara de lo que es la inteligencia emocional. Y por ello, en este curso, en esta primera unidad, nosotros lo primero que vamos a abordar es el tema de la antropología de las emociones, como aquellos impulsos en los que se halla implícita una tendencia a la acción. Esta es una definición de Coleman. Entonces, en esta antropología de las emociones, los temas que vamos a abordar son la naturaleza de las emociones, y lo vamos a hacer desde una perspectiva biológica y cognitiva, el reconocimiento de las emociones, vamos a ver el enfoque antropológico y vamos a ver las teorías culturales que existen sobre las emociones, la clasificación de las emociones, la función de la emoción, los fenómenos de la vida afectiva, es decir, emociones y sentimientos, y las emociones a nivel empresarial basados en el compromiso institucional y la inteligencia emocional. Ese sería el desarrollo de lo que veríamos en esta primera unidad temática. Todo lo que está aquí en la presentación está sacado del material de estudio, entonces ustedes lo van a poder revisar en el momento en que consideren necesario. El primer tema a abordar entonces es las emociones y la naturaleza de las emociones. Entonces, ¿cuál es la naturaleza? ¿De dónde surgen las emociones? Entonces, las emociones tienen un componente fisiológico que generan en la persona, por ejemplo, cambios en la frecuencia cardíaca o cambios en las concentraciones hormonales, un componente cognitivo que afecta la percepción del sentimiento correspondiente a la emoción, el conocimiento verbal de las emociones, pero también tiene un componente expresivo en el cual nosotros vamos a reconocer diferentes tipos de comunicación, no solamente la comunicación escrita, sino que esto se traduce en poder reconocer la conducta facial, vocal y corporal, es decir, poder leer a la persona desde todas las posibilidades de comunicación que la persona tiene y revisar cuáles de estos contenidos expresivos se producen frente a los diferentes estímulos del ambiente. Entonces, la naturaleza de las emociones tiene esos tres componentes que acabamos de enunciar. Desde la perspectiva biológica, las emociones son expresiones emocionales involuntarias que son controladas por el troncoencéfalo y el sistema límbico, y la expresión emocional voluntaria controlada por la corteza cerebral. Estos dos componentes generan la activación de mecanismos diferentes del hemisferio derecho del cerebro, responsable de la emoción, como la intuición o la percepción espacial. Para ampliar este tema, por favor, ustedes ingresar al material de estudio. En las sesiones en línea, yo solamente abordo los temas generales, pero esto no omite que ustedes tengan que revisar el material dispuesto para la presente unidad.
Las emociones de la perspectiva cognitiva, perdón, que hay unas personas esperando el ingreso. Desde la perspectiva cognitiva, diferentes autores han establecido, han realizado estudios acerca de las emociones, entre ellos Ramos, que de acuerdo con Buchmir, establece que las emociones son respuestas inmediatas del organismo que le informan de manera favorable o desfavorable a la persona de una situación o estímulo concreto. Si la situación parece favorecer la supervivencia, la emoción sería positiva, o de lo contrario se experimentaría una emoción negativa. Y en relación con los procesos valorativos, Lazarus desarrolla la idea de que la emoción surge de una evaluación cognitiva del entorno y del interior, es decir, juegan los dos factores, y para Lazarus la emoción y la cognición son un fenómeno unitario que solo puede observarse disociado en circunstancias extraordinarias. Esas serían definiciones claras de lo que serían las emociones desde la perspectiva cognitiva. Perdón. Respecto del componente del contexto de las emociones, tendríamos que mirar de qué manera las personas se comunican para poder entender cómo se producen estas emociones. Entonces tenemos un emisor de las emociones, que es una persona que provee la información y que cuenta con unas características fijas de edad, género y rasgos físicos. Tenemos un receptor, que es la persona que está expuesta y recibe la información de los emisores. Los elicitadores son las situaciones o cualquier combinación de los dos anteriores. Los elicitadores son los estímulos que provocan las emociones en las personas que emiten las emociones. Y la situación, que sería el ambiente o el campo que contiene al emisor, al elicitador y a los receptores. Por favor, contestar el teléfono o silenciarlo, gracias. Puede ser caracterizado como el setting físico y el setting social, la situación en la cual se pueden producir las emociones. Obviamente, las emociones producen estímulos en las personas y generan reacciones que afectan el entorno social de las mismas. Respecto de los enfoques antropológicos, hay dos enfoques, uno que es el enfoque naturalista y otro que es el enfoque culturalista. El enfoque naturalista procede de las investigaciones del comportamiento humano y son presentadas por Darwin, es decir, que esto hace referencia al tema de que las emociones tienen solamente un componente físico y también está basado en la teoría de la continuidad de los comportamientos expresivos humanos y plantea que todo rasgo, reflejo o instinto heredado es común a la especie. Ese sería el enfoque naturalista, cuyo principal exponente sería Darwin. Tenemos también el enfoque culturalista o construccionista, que procede de las teorías sociales y culturales acerca de las emociones, agrega la perspectiva sociocultural, la idea de la variabilidad cultural o histórica que pueden influir en las emociones, y hace énfasis en las nociones de construcción social, cultural y lingüística de las emociones. Nosotros estamos estudiando las diferentes teorías, pero digamos que este curso tiene este enfoque construccionista que ve un poquito más allá simplemente del comportamiento humano, para entender el comportamiento humano como un producto de los eventos que suceden en el entorno de las personas. Tenemos también teorías culturales, entre ellas la de Bateson, que desarrolló el concepto de ethos para caracterizar el sistema culturalmente organizado de las emociones. El de Mauss,
que señaló que las sociedades humanas determinan una expresión obligatoria de sentimientos que influyen sobre el individuo de manera indirecta, es decir, que no es consciente. La de Gertz, que sostiene que no solo las ideas, sino también las emociones son artefactos culturales. Y la de Rosaldo, que considera a las emociones como formas de acción simbólica, cuya articulación con otros aspectos del significado cultural y la estructura social es primaria. Para ampliar sobre estas teorías, ustedes pueden hacerlo en el material de estudio o en el material de soporte que cada unidad temática tiene para el desarrollo. Tenemos dentro de las teorías culturales también la teoría de Solomon, que plantea que las emociones son juicios subjetivos que reflejan nuestras visiones del mundo individual. La teoría de Lutz, que observa la manera clásica de entender las emociones, tomándolas como fenómenos físicos y fisiológicos e individuales, psíquico y fisiológico e individual, y establece que el significado emocional está fundamentalmente estructurado por sistemas culturales, medioambientes sociales y culturales particulares. La de Brenton, que determina que la antropología de las emociones debe permitir la superación del punto de vista cartesiano, es decir, la superación entre el dualismo mente-cuerpo, y se interesa por las emociones, los estados de ánimo y sus manifestaciones culturales. Y por último, la de Merleau-Ponty, que sostiene que lo intensamente significativo de la emoción se da en aquellos puntos y lugares del discurso y acción social, que esto tendría un poquito de relación con las teorías del construccionismo. Respecto de la clasificación de las emociones, se reconocen tres tipos de emociones. La primera de ellas, las emociones positivas, que son aquellas en las que predomina la sensación de placer, tienen una duración temporal y movilizan escasos recursos para su afrontamiento. Y dentro de esas emociones positivas tenemos la alegría, el interés, el amor, la satisfacción, el optimismo, el humor, fluidez y felicidad, entre otros. Tenemos también las emociones negativas, que son reacciones emocionales básicas, es decir, que posiblemente puedan no tener control porque no se piensan, se caracterizan por una experiencia afectiva desagradable, producen una alta actividad fisiológica, es decir, que afectan el cuerpo de manera significativa, y entre estas tenemos miedo, ansiedad, ira, tristeza, depresión, asco, rechazo o vergüenza, entre otros. Tenemos también las emociones neutras o ambiguas, que son aquellas que se presentan en una persona y que generan una reacción en ella ante un acontecimiento que predispone al organismo para una respuesta organizada que puede ser agradable o desagradable. Es decir, que yo tendría tiempo de evaluar, de pensar, y dentro de estas emociones neutras o ambiguas tenemos la sorpresa, la esperanza o la compasión. En ellas participa activamente las creencias que yo tengo del mundo, los valores que la persona ha adquirido en el desarrollo de su formación y el entorno cultural que le permite determinar, por ejemplo, en el caso de la compasión, tenerla o no tenerla. Respecto de la función de las emociones, estas tienen tres tipos de funciones: una función adaptativa, una función motivacional y una función social. Como elementos básicos de la función adaptativa, esta prepara al organismo para ejecutar eficazmente la conducta exigida por las condiciones ambientales, moviliza la energía necesaria y conduce la conducta hacia un objetivo determinado. Plutchik establece 8 correspondencias entre la emoción y su función adaptativa, como miedo, protección; ira, destrucción; alegría, reproducción; tristeza, integración; confianza, afiliación; asco, rechazo; anticipación, exploración; y sorpresa, exploración. Es decir, hay unas correspondencias entre lo que la emoción produce y en cómo la persona
elige adaptarse para poder afrontar la misma. Respecto de la función motivacional, tenemos la relación entre emoción y motivación, que es estrecha y posee dos características principales, que son la dirección y la intensidad. La emoción, que energiza la conducta motivada, y la emoción, que tiene la función adaptativa de facilitar la ejecución eficaz de una conducta necesaria a cada exigencia. Es decir, necesitamos una motivación para poder desarrollar una emoción y poder adaptarla al entorno. Y la función social, porque las emociones cumplen también un importante papel en la comunicación con los demás y que tienen como función facilitar la interacción social, controlar la conducta de los demás, permitir la comunicación de los estados afectivos y promover la conducta prosocial. Las emociones y los sentimientos obviamente tienen una estrecha relación, que generan fenómenos o experiencias afectivas como las emociones, los humores, las pasiones, los sentimientos y los episodios emocionales, cuya descripción ustedes podrían ampliar más ampliamente en el material de estudios. Cada una de ellas tiene una definición diferente y todas se manifiestan como emociones en un momento determinado. Y respecto de la emoción, en el campo empresarial tiene unos diferentes comportamientos que nos llevan hacia el compromiso afectivo, hacia el compromiso de continuidad y hacia el compromiso normativo. El afectivo, que se refiere a los lazos emocionales que las personas desarrollan en la organización. El compromiso de continuidad, que señala el reconocimiento de la persona con respecto a los costos y pocas oportunidades de encontrar otro empleo, digamos, factor muy visto hoy en día con la falta de estabilidad en los empleos. Y el compromiso normativo, que refleja la percepción moral del trabajador de continuar o no en una empresa cuando se tiene la deuda por haberle dado la oportunidad de trabajar. Digamos, esos serían los componentes que afectarían, que afectarían las emociones respecto de la empresa. Entonces, volviendo a la primera diapositiva, donde definimos la inteligencia emocional, diremos que esa inteligencia emocional puede definir las siguientes competencias: conocer las propias emociones, mejorar las emociones, ordenar la propia emoción al servicio de un objetivo, reconocer las emociones en los demás, manejar las emociones de los demás, y sería de esta forma como la inteligencia emocional sería reconocida como una habilidad establecida para el dominio de los propios sentimientos y el de los demás. Pasamos ahora a definir el tema de las actividades o evidencias de aprendizaje que debemos presentar para esta unidad. En la primera de ellas, un foro temático que se llama Las emociones como espiral ascendente en la transformación y la vida de las personas. Hay planteadas unas preguntas a las cuales ustedes deben dar respuesta, pero por favor, leer antes el material de estudio para que cumplan con lo que el documento de evaluación exige. Las preguntas que van a responder es: ¿qué son las emociones positivas? ¿En qué se diferencian las positivas y las negativas? ¿Y por qué son consideradas las emociones positivas factores que contribuyen a la calidad de vida de las personas? En la guía de aprendizaje tienen la ruta para el envío de las mismas. Y la segunda evidencia a presentar sería un mapa conceptual con las características de las emociones y de los sentimientos. Obviamente, para poderlo desarrollar se hace necesario haber dado lectura al material de estudio que se llama Antropología de las Emociones, dispuesto en la unidad 1. Lo pueden hacer en formato Word, lo pueden hacer en formato PDF o pueden hacer un esquema gráfico para que lo remitan a través de del canal que tenemos disponible. Estos son los espacios por donde deben enviarlos. Ustedes entran
a contenido, proyecto, aquí a la izquierda están viendo la guía de aprendizaje, encuentran el material y luego encuentran las evidencias. En ese espacio de evidencias ustedes dan clic y ahí se les explica cómo ver la evidencia y cómo adjuntar la misma para remisión a la instructora. Les iba a hablar un poquito de todas las evidencias del programa de formación, pero creo que con el tiempo que tenemos mejor vamos a dar respuesta a las preguntas. Bueno, entonces, ¿quién tiene preguntitas? Aquí hicieron unas preguntas al inicio, pero bueno, ya las resolvieron. ¿Tenemos preguntas? Por favor, las planteamos. Si yo quiero enviar un trabajo, ¿tiene que ser obligatoriamente en Word o puedo hacerlo como escrito y mandar foto o algo así? No puedes, o sea, los formatos que acepta la plataforma son el Word, el Excel, el PDF o un esquema gráfico. Pero, digamos, no me manden en otros programas, digamos que no, por ejemplo, un publisher no me lo acepta la plataforma, ¿sí? O sea, por eso se les explicita cuáles son los formatos que acepta la plataforma para poder revisar las evidencias. Porque si no, después les va a tocar hacer un doble trabajo. ¿Otra preguntita? Buenos días, profesora. Mi nombre es Berta León. Lo que quiero comentarles es que hay dos compañeras que no pudieron estar ahora en la socialización, sí, porque no tienen acceso a internet. ¿Oyó? Bueno, no hay ningún problema. Okay. Las sesiones no son obligatorias, simplemente son una herramienta que tiene el SENA para apoyar un poco al aprendiz de manera sincrónica en el desarrollo del curso. Pero de igual forma las sesiones quedan grabadas, ¿sí? Entonces ellas la van a poder consultar en el momento en que así lo consideren. No hay ningún problema. Muchas gracias. Ay, por favor, Hoy es 25. Hoy, martes. Miércoles, mentira. Por favor, interrumpieron la grabación. Con mucho gusto, que tengas un buen día. Bueno, entonces, otra pregunta tenemos. ¿Hay alguien que está atendiendo público? Por favor. Si alguien no tiene, digamos, la posibilidad de hacer los archivos en un programa específico, hágalo a mano, le toma una foto y me lo manda. Eso no tiene ningún problema. ¿Hay alguien que está atendiendo como en un almacén, por favor? La grabación la pueden ver a partir de esta tarde. Lo que se demora en el procesamiento yo ya la dispongo. Entonces ustedes entran en el menú de curso, al espacio de sesiones en línea, buscan la carpeta grabaciones, sesiones en línea y allí van a encontrar la grabación. Yo creo que en horas de la tarde ya la encuentran disponible. Las sesiones en línea ya están en el cronograma del curso, ya están todas las fechas, entonces para que ustedes se programen con la debida anticipación. Bueno, entonces, si no tenemos más preguntitas, vamos a dar por cerrada la sesión. Les agradezco mucho su participación y espero sus inquietudes a través del foro de dudas. Entonces, que tengan un bonito día. Hasta pronto. Bueno, profesora.